Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a la terapia familiar. Ya hay en el canal, subimos un vídeo anteriormente, quizá hace ya un par de meses, pero vamos a continuar. Para los que no vieran aquel vídeo, para los que no lo visionaran y para los que sí, pero vamos a seguir abordando este enfoque terapéutico, ¿no? La terapia familiar o terapia familiar sistémica aborda los problemas generados en el contexto de las relaciones familiares o con personas significativas en la vida de las personas. Se trata de un reconocido enfoque psicoterapéutico dirigido principalmente al sistema familiar como unidad social, basado en la teoría general de sistemas enunciada por Bert Lanfy. La terapia familiar es una disciplina terapéutica que aborda la intervención y el tratamiento de la familia en su conjunto. Desde el punto de vista sistémico, se suele utilizar el término terapia familiar y de pareja, en tanto se entiende que el objeto de intervención son los sistemas y subsistemas familiares. La terapia familiar se puede desarrollar desde diferentes ámbitos, como el de la psicoterapia, ejercida exclusivamente por psicólogos, el de la terapia psicoeducativa o pedagógica, que se basa en cambios conductuales a través de la educación en valores y mejora de habilidades relacionales, ejercida por psicólogos, trabajadores sociales, mediadores, educadores sociales, entre otros profesionales. Existen muy diferentes corrientes dentro de la terapia familiar sistémica. Escuela de Milán, Mara Zelvini Palazzoli, Giuliana Prata, Stefano Cirillo, Anna Maria Sorrentino, Matteo Selvini, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin. Junto a la Escuela de Milán, la Escuela de Palo Alto. Paul Václavic, Don B. Jackson, Gregory Bateson, Janet Biden-Bables, Virginia Saito, Karen Slanger. Escuela estructural, cuyos principales representantes son Salvador Minuchin, Braulio Montalvo, Bernice Rosman, Patricia Pavluk Minuchin, H. Charles Fishman, Jorge Colapinto. A
la escuela de Milán, a la escuela de Palo Alto y a la escuela estructural añadimos la escuela estratégica de Jay Haley, Chloe Madams, Madeleine Risport. Seguimos con la terapia centrada en soluciones de Steve de Chaser, Insukin Berg, Harry Cohen y Ben Feynman. Y por último, a la narrativa de Michael White y David Epstein. Fundamentalmente en la escuela de Milán destacamos a Matteo Zeldini, en la escuela de Palo Alto a Paul Václavic, a Dondi Jackson, a Gregory Bateson. A estos tres fundamentalmente. En la escuela estructural a Salvador Minuchin, en la escuela estratégica a Jay Haley, en la terapia centrada en soluciones a Steve Chaser y a Ben Feynman, y en la narrativa, bueno, igualmente a Michael White y a David Epstein. En cuanto a los objetivos, los principales objetivos de la terapia familiar son la mejora del funcionamiento de la familia a diferentes niveles, el aumento de la comprensión mutua y el apoyo emocional entre los miembros de la misma. Así como el desarrollo de estrategias de afrontamiento y habilidades de resolución de problemas ante diferentes dilemas y situaciones de la vida. En cuanto a la estructura de las sesiones, una sesión de terapia familiar, por lo general, dura entre 60 y 90 minutos. Los intervalos entre sesiones son de 1 a varias semanas según los problemas presentados, las necesidades de los miembros de la familia, la fase del tratamiento y otras variables. Las decisiones sobre estos asuntos se negocian en colaboración con los clientes y con los otros profesionales implicados. Aunque es difícil de estimar y difiere ampliamente, la duración media del tratamiento en terapia familiar oscila entre 6 y 20 sesiones. Los terapeutas familiares aspiran a trabajar en un modelo breve y pragmático como un medio de minimizar la dependencia del cliente o paciente en el proceso de ayuda profesional. Es muy habitual fijar inicialmente la duración del tratamiento en 10 sesiones. Aunque a mí me parece que no tiene mucho sentido a priori, puesto que ¿qué hacemos si hacen falta más? ¿Y qué hacemos si no son necesarias 10? ¿Somos rígidos? Si hay confianza entre el cliente o paciente y el terapeuta, no habrá problemas en dejar abierto o en no contestar, por lo menos desde el principio, a la respuesta de cuántas sesiones van a ser necesarias cuántas van a constituir el tratamiento. En ocasiones los terapeutas familiares pueden elegir y proponer a la familia alternar sesiones con todos los miembros o con solo unos miembros. Incluso hacer sesiones individuales, sin perder por ello la visión integral de todo el sistema familiar en su conjunto.
ocasiones en las que los terapeutas sistémicos intervendrán en el contexto profesional y o en las redes sociales de las familias en lugar de centrarse específicamente en la familia nuclear. En cuanto a las funciones, las más importantes de la terapia familiar son, en primer lugar, la resolución de conflictos. El objetivo aquí es tanto dar resolución a viejos conflictos mediante tareas de mediación para que todas las partes involucradas en peleas, vamos a decirlo así, pasadas, puedan expresarse, perdonarse y llegar a acuerdos, como hacer que la familia aprenda nuevas maneras de gestionar los choques de intereses y las ocasionales críticas que deben ser formuladas de manera constructiva y orientadas hacia el cambio de comportamientos concretos, no hacia el ataque a las personas. Importante esta cuestión porque a veces cuando queremos criticar alguna cuestión o varias cuestiones puntuales de un familiar, atacamos directamente al familiar y no a las conductas que nos molestan. En segundo lugar, problemas en la crianza de un menor. Esa sería otra función importante de la terapia familiar. Criar a un hijo o hija es una tarea compleja que puede dar lugar a tensiones, climas familiares enrarecidos por el estrés y la frustración, desacuerdos acerca de cómo educar al pequeño de la casa, entre otras cuestiones o posibilidades. Por eso muchas veces la terapia infanto-juvenil es complementada con terapia familiar. En tercer lugar, intervención en casos de traumas vividos conjuntamente. Algunos traumas afectan a todos o a buena parte de los miembros de la familia. Y por eso suele ser útil que parte de la intervención psicológica se realice de manera grupal. Es habitual recurrir a este tipo de terapia tras sucesos dolorosos relacionados con la muerte de un ser querido, un caso de maltrato o tras una crisis por dificultades económicas severas. En cuarto lugar, apoya a familias de personas con enfermedades graves. Entre las funciones más importantes de la terapia familiar, como decimos. La terapia familiar también es de gran ayuda para dar apoyo a los familiares de pacientes con enfermedades graves, tanto crónicas como en proceso de recuperación mediante un tratamiento. De este modo se ayuda tanto a la persona que ha desarrollado esa patología como a quienes sufren malestar por ver sufrir a esa persona y o por el desgaste psicológico que genera cuidar de ella en el día a día. A muchos de vosotros seguro que no os tengo que explicar nada sobre este particular porque lamentablemente en vuestras vidas esto es habitual en la vida de algunas personas, ¿no? Que, como digo, cuentan con algún familiar en un proceso de recuperación o con una patología crónica. Por último, mejora en el flujo de comunicación de la familia. Sería la quinta función entre las más importantes de la terapia familiar. La terapia familiar también hace posible que las familias traten temas tabú, que todos habían estado intentando evitar. Ejemplos habituales: homosexualidad o identidad de género de uno de los miembros, infidelidades, muerte de seres queridos, algunas situaciones, ¿no? Algunas posibilidades. Esto hace que sea posible abordar estos hechos con normalidad, dejando de hacer ver
que no existen o que no se han dado, y que el clima familiar sea menos tenso por ello. También sobre esto no son necesarias demasiadas explicaciones o desarrollos porque todos, la mayor parte de vosotros habréis vivido incluso en ocasiones en vuestra vida, en vuestra familia, situaciones como las que acabo de describir. Un clima familiar tenso o algunos miembros de la familia o todos que miran para otro lado, como que no se ha dado una situación, un problema, no existe. Bueno, pues sí existe, sí se ha dado tal situación. Como digo, casos de homosexualidad o, alguna problemática relacionada con la identidad de género de uno de los miembros de la familia, con infidelidades, estoy repasando, lo ya dicho, o muerte de seres queridos, ¿vale? Cuestión de la que en ocasiones no se quiere hablar y que se constituye, como digo, en un tema tabú. Que por alguna razón toda la familia, todos los miembros han intentado evitar. ¿Cuáles son los beneficiarios de la terapia familiar? Bueno, pues la terapia familiar y la práctica sistémica está especialmente indicada cuando el objetivo es mejorar la capacidad de los miembros de la familia para apoyarse mutuamente. Posibilitar que los miembros de la familia puedan usar más eficientemente sus recursos de apoyo puede ser vital para ayudarles a gestionar las fases de transición del desarrollo familiar o los acontecimientos vitales estresantes, tales como una enfermedad grave o el fallecimiento de uno de los miembros de la familia. En general, cualquier situación o problema que afecte a las relaciones entre los miembros de la familia, su funcionamiento y su rol de apoyo, puede beneficiarse de la terapia familiar sistémica. Del mismo modo, cualquier problema de un individuo que afecte sus relaciones familiares y sus contextos más amplios se beneficiaría de un enfoque sistémico. Involucrar a otros miembros de la familia de un individuo o de su red social en el tratamiento puede ayudar a evitar la patologización de ese individuo y también a abordar el problema de manera más eficaz. La terapia familiar puede ser útil en tiempos de crisis y también con respecto a problemas de larga duración. También es efectiva para prevenir problemas como alteraciones del comportamiento, por ejemplo, la deriva hacia la delincuencia o en las crisis de salud mental. Algunas de las cuestiones o situaciones en que una familia podría beneficiarse de la terapia familiar vamos a enumerarlas a continuación. Problemas de salud, enfermedades físicas y crónicas en particular. Trastornos psicosomáticos, salud mental infantil y de adolescentes, salud mental para adultos, dificultades psicosexuales, abuso de alcohol y de otras sustancias, problemas matrimoniales, incluida la separación y el divorcio, acogimiento familiar, adopción y otras cuestiones relacionadas con el ciclo vital familiar y las etapas de transición, que las hay, no lo olvidéis, en la historia de una familia. Promoción de habilidades parentales y mejora del funcionamiento familiar. Experiencias traumáticas, la pérdida y el duelo.
La alteración, por último, de la vida familiar debido a conflictos sociales, políticos y religiosos. Bueno, convendría que buscarais información sobre la concepción de la salud en psicología sistémica, también sobre la terapia familiar estructural, sobre la terapia sistémica, que ha sido un enfoque que ha sido mencionado en distintos momentos de esta grabación que estoy concluyendo, y por último la terapia ocupacional. Un par de referencias: terapia familiar, tipos y formas de aplicación, de Óscar Castillero Mimenza, y las funciones importantes que conlleva la terapia familiar, de Laura Palomares. Existe una asociación europea de profesionales que se dedican a la terapia de familia. Existe una federación, la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, también la Asociación Vasco-Navarra de Terapia Familiar y la Asociación de Terapia Familiar y Mediación de Galicia. Bien. En el tiempo que nos queda, que son aproximadamente 10 minutos, algo menos, vamos a recordar algunas cuestiones que fueron tratadas en el primero de los vídeos que en este canal, en Mi Amigo Freud, dedicamos a la terapia familiar. Hace, como digo, varios meses. Vamos a distinguir los tipos y las formas de aplicación. Recordamos que este tipo de intervención psicológica ayuda en los conflictos y las dinámicas sociales negativas, porque la familia es un grupo social, no lo olvidemos nunca. Bueno, ciertamente cuando pensamos en alguien haciendo terapia, solemos imaginar una sesión individual en que una persona interactúa con su psicólogo o psicóloga. Puede que también concibamos la posibilidad de una sesión en grupo, con personas diferentes, pero con un mismo tipo de problema. Existe también, y por eso estamos hablando de esto, un tipo de terapia que se aplica sobre un grupo, la familia, y por eso la llamamos la llamada terapia familiar, en el que o en la que se tratan aspectos conflictivos entre miembros de una misma familia. En este tramo final del vídeo os indicamos, desde otro punto de vista, lo mismo que hemos dicho en la primera mitad de este vídeo, qué es y para qué se utiliza. La terapia familiar. Un tipo, como digo, de intervención psicológica. Se entiende por terapia familiar aquella modalidad de terapia centrada en la familia como objeto de intervención. El objetivo es fortalecer y dotar de recursos a la familia para que puedan sus miembros actuar de manera colaborativa y gracias a ello dirimir disputas y conflictos que pueda haber entre ellos o bien problemas propios de un único individuo
abordados desde la red de apoyo familiar y por lo tanto de una manera más eficaz, en pro de el beneficio y el bienestar de este individuo cuando el problema es sobre todo de uno de los miembros de la familia en particular. La familia es entendida como elemento base en el desarrollo del ser humano, al representarse el elemento fundamental que permite que el infante, el niño o niña, adquiera un modelo respecto a cómo ver, actuar, relacionarse y comunicarse con el mundo. Se trata de un elemento imprescindible a la hora de aprender aspectos emocionales y relacionales con gran influencia en el desarrollo de cada uno de nosotros. Es por ello que en este tipo de tratamiento se intenta involucrar a dos o más miembros de una misma familia de cara a observar y, en caso necesario, modificar los patrones de interacción entre los miembros de la unidad familiar. Se concibe que el problema interno de un individuo va antecedido por la presencia de conflictos interpersonales, los cuales, al interiorizarse, pueden provocar síntomas. Lo patológico se vincula a la no aceptación de nuevos roles en uno de los individuos, estando los roles y la comunicación en la base de la existencia de numerosas problemáticas mentales y sociales. Como ya sabéis, si sois seguidores habituales de este canal de mi amigo Freud. Hablemos pues ahora nuevamente, pero desde otro punto de vista ligeramente diferente al que constituyó los dos primeros tercios de esta grabación. Hablemos, como digo, de la terapia familiar y la perspectiva sistémica, ya apuntada en la primera mitad de este vídeo, como digo. Y recordamos, antes de pasar a esto, que la familia es el elemento fundamental, elemento base en el desarrollo del ser humano, que permite al niño o niña adquirir un modelo sobre cómo ver, actuar, relacionarse y comunicarse con el mundo. Y ahora sí, terapia familiar y perspectiva sistémica. Una de las principales corrientes y la que está más vinculada a este tipo de terapia es la corriente sistémica. Desde esta perspectiva se concibe a la familia como un sistema, conjunto de elementos cuya suma genera un resultado mayor a la simple adición de cada uno de ellos, naciendo de su interacción nuevos elementos, propiedades y características. Para la perspectiva sistémica, el comportamiento y estado de uno de los componentes de la familia no puede entenderse separadamente del sistema, influyendo el sistema en cada individuo y viceversa. La familia sería un sistema abierto, receptor de información proveniente del medio, viéndose afectada por el entorno e intercambiando información con él de cara a poder adaptarse y subsistir. Cada uno de los miembros se ve, pues, afectado por el medio. No os descubro nada, ¿verdad? Cambiar las dinámicas de comportamiento. Hablemos de ello.
Desde el modelo sistémico, el que constituye el eje de este vídeo, no se pretende modificar directamente la conducta problemática, sino cambiar las dinámicas familiares y el patrón que las provoca. Facilita o les da utilidad o sentido. Se busca un camino más indirecto para llegar a un mismo fin, a la vez que se provoca una mejora y potenciación de las dinámicas familiares positivas y de las fortalezas tanto del sistema como de cada uno de sus componentes. Por lo tanto, subrayamos, desde el modelo sistémico no se pretende modificar directamente la conducta problemática, sino más bien cambiar las dinámicas familiares. El patrón que está en el origen de estas dinámicas. Algunos de los aspectos clave de la terapia familiar sistémica son los procesos de comunicación. Primer aspecto clave, en el que se trabajan estilos comunicativos incongruentes a nivel analógico o digital, la afectividad y emoción expresadas o la presencia de rigidez. Como segundo aspecto clave, después de los procesos de comunicación, la asignación de roles y la necesidad de cambio de estos. Otro aspecto, la estructura clara o difusa de la familia y los límites entre las personas que pueden permitir o cohibir el proceso de creación de una identidad propia para cada uno de los miembros, propia y autónoma, así como la negociación en los conflictos o el establecimiento de relaciones de poder entre los miembros de la familia. Todos estos serían aspectos clave de la terapia familiar sistémica. Procesos de comunicación, roles y necesidad de su cambio, estructura de la familia, clara o difusa, límites entre los miembros que pueden permitir o cohibir la creación de una identidad propia y autónoma para cada uno. Para alguno de ellos o para algunos, la negociación en los conflictos que se puedan presentar o cómo resolver el establecimiento de relaciones de poder entre los miembros de la familia. E introducir las modificaciones que se consideren necesarias. Se trata de provocar una mejora y potenciación de las dinámicas familiares positivas y de las fortalezas tanto del sistema familiar como de cada uno de sus miembros. La terapia familiar constituye, como dijimos, un camino, sí, quizá indirecto, pero para llegar a un mismo fin, que es el bienestar de cada uno, de uno en particular, cuando sea el caso de los miembros de la familia, o de cada uno de los miembros que constituyen el grupo familiar. Recordamos que desde el modelo sistémico no se pretende modificar directamente la conducta problemática, sino de manera indirecta a través de la intervención en las dinámicas familiares. Existen multitud de escuelas y técnicas incluso dentro de una misma perspectiva. La escuela de Milán, que ya ha sido mencionada, la escuela estructuralista de München o la escuela de Palo Alto son ejemplos de diferentes perspectivas dentro de la corriente sistémica.
En cuanto a técnicas concretas, se emplea la prescripción de tareas, la desequilibración, aliarse temporalmente con uno de los componentes del sistema para cambiar los límites familiares, la dramatización, la redefinición de los síntomas de un modo positivo, la intención paradójica o la instigación. Repetimos, técnicas concretas son la prescripción de tareas, la desequilibración, una alianza temporal con uno de los componentes del sistema familiar para cambiar los límites familiares, la dramatización, la redefinición de síntomas de un modo positivo, la intención paradójica y, por último, la instigación. Hay más técnicas, pero estas son las que hemos querido destacar aquí por ser las que consideramos más importantes. Bien, solamente subrayaré aquí de manera muy sucinta las propiedades del sistema de la familia. Causalidad circular. El comportamiento de un miembro del sistema está influido por el de los demás. Así como que el comportamiento influye también de un miembro de la familia, influye al sistema en su conjunto. Causalidad circular, repetimos. En segundo lugar, totalidad. El sistema genera respuestas propias debido a la interacción, siendo más que la mera suma de sus partes. En tercer lugar, equifinalidad. Diferentes personas pueden llegar al mismo punto a través de diferentes caminos. De este modo, dos personas pueden llegar a despertar ansiedad, por ejemplo, a partir de diferentes estimulaciones, a sentir ansiedad, queríamos decir. En cuarto lugar, equicausalidad, lo contrario que la equifinalidad. Un mismo punto de partida puede llevar a diferentes conclusiones. Así, un suceso será vivido de forma diferente por diferentes personas en numerosas ocasiones. En quinto lugar, homeostasis. El sistema tiende a intentar encontrar un estado de equilibrio, como todo sistema. Esto provoca que sean necesarios cambios profundos con el fin de que se mantengan en el tiempo, o de lo contrario podría volverse al estado original. Si se logra un cambio consistente que se integre en el sistema, este puede ser mantenido en el tiempo. Bueno, podríamos hablar, lo haremos en el próximo vídeo que dediquemos a esta cuestión. Podríamos hablar, y lo haremos, como digo, en el próximo vídeo, sobre esta cuestión de la terapia familiar desde otras perspectivas, como la perspectiva psicodinámica, la perspectiva cognitivo-conductual, básicamente estas dos. Y en cuanto a las aplicaciones de la terapia familiar, repetimos, crisis familiares, terapia de pareja, problemas de conducta o trastornos mentales en uno de los miembros, tratamiento de adicciones y otros trastornos, psicoeducación, entrenamiento para padres,
Bueno, aquí dejaremos dicho que en cuanto a la posición del terapeuta dentro de la terapia familiar, el terapeuta tiene un papel particular. Si bien depende de la perspectiva desde la que se aplique la terapia familiar, por norma general, el profesional ha de permanecer en una posición equidistante entre todos los miembros de la familia presentes en la terapia sin tomar partido por ninguno de ellos. Ha de procurar que todos los miembros puedan dar su opinión y que ésta sea escuchada y valorada por los demás participantes. Dependiendo del caso y la modalidad de terapia familiar, ocasionalmente sí que puede o será conveniente establecer alianzas temporales con alguno o algunos de los miembros con la intención de focalizar la atención del grupo en determinados aspectos, pero más adelante, posteriormente, el terapeuta ha de volver a una posición neutra o neutral. En algunos casos habrá de permanecer el terapeuta como un elemento externo y frío, que se limite a señalar los patrones de funcionamiento familiar, mientras que en otros casos puede ser necesario que represente el papel de un familiar más con tal de introducir un nuevo elemento en la terapia y ayudar a hacer ver los diferentes puntos de vista presentes. Bien, en cuanto a alguna referencia bibliográfica que se añada a las dos mencionadas en la primera mitad de esta grabación, aquí destacamos Psicoterapias de Almendro, un manual muy valioso para la preparación del examen a plaza SPIR de psicólogo interno residente, aparecido en CD Madrid. También os sugerimos Familias y Terapia Familiar, obra de Minuchen, una obra que tiene ya varias décadas, pero una obra que abrió camino y que apareció en Gedisa, en México. Y por último, una obra algo más reciente, pero ya con 20 años, de enfoques en terapia familiar sistémica de Ochoa, que apareció en la editorial Herder, Barcelona. Bueno, aquí lo vamos a dejar, algunos temas relacionados con el abordado. Bueno, lo hemos dicho ya, que os intereséis por la terapia sistémica, en qué principios se basa. Recordamos a Virginia Saito, pionera de la terapia familiar. Os recomiendo la teoría del doble vínculo de Gregory Bateson. Así como no solamente acabamos de hablar de Virginia Saito, autora también de un propio modelo de terapia familiar, con unos objetivos y unas situaciones concretas en que es recomendable, muy recomendable su uso. Pues
Bueno, en relación a esta cuestión, aunque no sea exactamente la misma, podemos interesarnos por la logoterapia de Viktor Frankl y por la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis. Hay muchas fuentes para ilustraros sobre esto, conocer la historia de la terapia familiar y sus etapas de desarrollo y autores más representativos. En relación a esto, un tema que quizá a priori no parezca que guarda relación directa, pero enseguida entenderéis que sí, lo trataremos en el futuro, en este canal, la depresión en la vejez, sus causas, la detección, a ser posible, precoz, la terapia y los consejos al respecto para los familiares. Bueno, interesante la terapia psicosocial, de ella hablaremos. Quizá en relación a esto convendría que leyerais sobre Carl Rogers, el impulsor del humanismo en terapia, o uno de ellos, junto a Maslow. Y aquí es interesante también, o sería que os formarais en torno a la terapia centrada en soluciones y su dinámica de funcionamiento. Bueno, temas no directamente relacionados, pero que serán en próximos tiempos abordados en el canal, es cómo la gestión de las emociones ayuda a mejorar la autoestima. Hablaremos sobre redes sociales y por qué estamos continuamente revisándolas. De las causas de la adicción al alcohol. Hay causas recurrentes en individuos en principio con trayectorias vitales muy diferentes. Y bueno, una entrevista con Ignacio de Ramón. Yo discrepo en parte. Él opina que la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser mejores terapeutas. Bueno, en su momento hablaré sobre ello, pero ya veo a muchos colegas diciendo: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Yo, de momento, tengo muchas reservas al respecto. Y por último, sobre cuestiones relacionadas lógicamente con la psicología científica, pero más bien en un plano teórico, os recomiendo leer sobre el flujo de consciencia, sobre la lista de cotejo, qué es y cómo se usa esta herramienta de evaluación, porque lo es, una herramienta de evaluación. En psicología educativa y del desarrollo se usa mucho. En psicología de la personalidad os animo a investigar sobre el test de Lisha, qué es y cómo utiliza los colores. El test, repito, de Lisha. Y intentaremos dar algunas claves para mejorar nuestra comprensión o nuestra capacidad de comprensión para con los demás. Y ahora sí, nada más, lo dejo aquí, 50 minutos de grabación, he superado con creces el estándar del canal, que está en 30 minutos, pero bueno, las reglas están de vez en cuando para no cumplirlas. Excepciones justificadas siempre son plausibles. Bueno,
Finalizado hasta aquí el contenido de la grabación, si ha sido de vuestro agrado, si os ha resultado útil, interesante, valiosa desde cualquier punto de vista, por favor, me gusta y así recibo el oportuno y necesario feedback que guía mi trabajo en el canal, en mi amigo Freud. Si sois asiduos al canal y todavía no estáis suscritos, por la razón que sea, os animo a hacerlo. Y si acabáis de llegar a mi amigo Freud, os animo a daros un paseo por los contenidos del mismo. De esa manera los conoceréis. Convencido estoy de que pasaréis a formar parte, luego de haberlo hecho, de esta familia reunida a partir de nexos sólidos y muy valiosos que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Estoy convencido, como digo, de que seréis uno más de la familia de mi amigo Freud si decidís conocer los contenidos que constituyen esta andadura en torno sobre todo a la psicología científica, pero también en torno a algunos temas que consideramos conexos, puesto que entendemos la psicología, sí, como una ciencia de la salud, pero en el marco de un humanismo potente. Os recuerdo que mi amigo Freud es el vuestro, así lo ha sido desde el comienzo, allá por mediados de agosto del año 2022, desde el comienzo de esta andadura, y que está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Un proyecto que ilusiona no solamente a mí, el que os habla, sino a la audiencia, según me consta, por infinidad de mensajes que me llegan a través de mis redes sociales o de numerosos comentarios hechos con ocasión de por espectadores del canal, con ocasión del visionado de alguno de los vídeos que forman los contenidos de mi amigo Freud. Me alegra mucho que sea así. Estoy colmando sobradamente las expectativas que albergaba cuando decidí dar inicio a esta aventura. Bueno, me despido ya sin más con un saludo muy afectuoso para todos y todas, con mis mejores deseos, que vuestra vida esté lo más llena posible de momentos agradables, pero si estáis atravesando alguna dificultad vital, recordad que de estos momentos, que también forman parte de la vida, las dificultades vitales, lo más inteligente es aprender para prepararnos, crecer como personas y tener más herramientas que nos permitan lidiar con las dificultades que puedan aparecer en nuestro futuro y que son inevitables, porque la vida no es una fiesta. No soy de las personas que piensan que es un valle de lágrimas, en absoluto, pero no es una fiesta todo el rato. Las dificultades aparecen y es conveniente contar con una caja de herramientas potente para lidiar con ellas, ¿no? Esos recursos de autoconocimiento, de autonomía, conciencia, autoconcepto rico y positivo, sensación, sentimiento de autoeficacia. Es muy bueno que los conozcáis para que los pongáis a vuestro servicio y descubráis todos aquellos recursos psicológicos que están dentro de vosotros y que algunos, muchos, diría yo, muchas personas, muchos seres humanos, teniéndolos dentro, los desconocen y por lo tanto no los pueden poner al servicio de la resolución de los problemas que tienen que enfrentar en distintos momentos de su vida. Bueno, pues nada más. Reitero mi saludo afectuoso para todos y todas y tengo la esperanza de reencontrarme con cada uno de vosotros y vosotras muy pronto con ocasión
del próximo vídeo que subiré al canal y que no tengo ninguna intención en que se demore demasiado. Es decir, enseguida lo tendréis ahí para su disfrute, para que constituya fuente de aprendizaje, fuente de inspiración, fuente de ayuda para quien la necesite. Como sabéis, intentamos convertir a mi amigo Freud en faro de altruismo, en foco riguroso de divulgación científica, en concreto de psicología científica, pero también de otras cuestiones, como sabéis, y en referencia de valores humanos, ¿no? Ayuda mutua entre los diferentes espectadores del canal, los miembros de esta familia que constituye la audiencia, como digo, de mi amigo Freud, una red, la de la audiencia, la de los suscriptores o asiduos al canal, que sirva, como digo, de apoyo mutuo, de apoyo recíproco, para cuando alguno de nosotros, yo soy uno más, así quiero que me percibáis, pueda tener alguna dificultad y la ayuda del resto de la audiencia pueda contribuir a que esa dificultad sea salvada. Permitidme, pues, utilizar para referirme a la familia que conformamos precisamente ese término, el término familia. Lo utilizo en un sentido metafórico, pero le doy toda la potencia y el valor que espero percibáis. Nada más. Insisto, en mi amigo Freud somos altruistas, en mi amigo Freud somos rigurosos, en mi amigo Freud enseñamos y aprendemos, a veces una cosa, a veces la otra, en mi amigo Freud somos solidarios, ayudamos a los demás y cuando nos toca nos dejamos ayudar. Que ninguno de vosotros se sienta solo mientras este canal exista, que espero sea por muchos años. Un abrazo, hasta muy pronto.